Agradeciendo la invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En el pasado tuve contacto muy cercano con algunos de ustedes en cuanto a que me tocó ser coordinador de asesores del magistrado presidente y cada año lo recibíamos en la sala de juntas de presidencia para el protocolo que con mucho gusto realizábamos respecto de las condiciones generales de trabajo. Agradecer especialmente a Juan Gabriel la invitación, reiterarle que estoy en todo momento a la orden del sindicato, además fascinado de participar en esta charla con ustedes porque ha sido muy enriquecedora, ¿no? Conocer la experiencia de los participantes, de los ponentes que me antecedieron en el uso de la voz, la total experiencia, como decía tanto el maestro Sócrates como el maestro Octavio, perdón, doctor Sócrates como el maestro Octavio, que deriva de algo que han vivido, algo que han no solo compartido desde la academia, sino que a través de varios años, decía don Octavio, más de 20 años, y eso que se ve que es una persona joven, pues han tenido esta experiencia. El maestro Sócrates también ya comentó la experiencia ya dentro de incluso una fábrica, una experiencia de carácter laboral y toda la experiencia que tiene como académico y en la vida de los sindicatos. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes, aprender de la experiencia de ustedes y poder aportar también desde el lado de mi experiencia, que fundamentalmente ha sido en la impartición de justicia, concretamente la que tiene que ver con justicia derivada de la ley reglamentaria, el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto como secretario general auxiliar de una de las salas, como magistrado representante del gobierno federal. Y en ese sentido, el tema que quiero abordar tiene que ver con las reformas en materia de trabajo. Trae yo aquí una presentación que, si me permiten, y solamente para puntualizar algunas cuestiones, traigo una parte de historia nada representativa dada la gran cátedra que mis antecesores dieron, pero se las puedo compartir para efecto que la tengan gráficamente respecto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, perdón, a la Constitución en el artículo 123 y que después se reflejan en las leyes reglamentarias, tanto del apartado A como el apartado B. Es en la Constitución, precisamente en este artículo 123, donde en 1960 se hace la creación del apartado B y que en efecto siempre hubo el proyecto de crear un apartado C e incluso había quienes hablaban de un apartado D respecto de la fracción 13 bis que regula a las instituciones de la banca de desarrollo. Sin embargo, de momento lo que tenemos en estos regímenes especiales son el apartado A y el apartado B, cada uno con su regulación, como ya bien lo apuntaron los maestros Sócrates y Octavio. Y brevemente aquí está contenidas todas las reformas al artículo 123 hasta la última, me refiero a la última, no es que haya sido la última, después de ahí han habido otras 5 o 6 reformas, pero la que vamos a mencionar hoy es la de 1 de mayo de 2019. Me voy a detener únicamente en puntos que van a servir para entender el tema que quiero compartir y que seguramente podrá generar algún tipo de debate. Tráeme rápido el gel, el cepillo. ¿Se pueden cerrar los micrófonos, por favor? Espérame. ¿Se pueden cerrar los micrófonos, por favor? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, maestro. En 1960, como ya bien apuntó el maestro Octavio y el doctor Sócrates, se crea el apartado B, el cual se reglamenta a través de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en 1963, concretamente el 28 de diciembre, con los matices y diferencias
que ya bien han apuntado. Otra fecha importante dentro de las reformas al artículo 123 es la reforma número 10 en 1974, en donde se establece la relación entre los poderes de la Unión, el gobierno de la Ciudad de México, en ese momento todavía departamento del Distrito Federal, y sus trabajadores. La otra fecha importante que quiero señalar es 1982, en la 16ª reforma al artículo 123, que establece que las empresas que tengan relación con el Estado, correos, telégrafos, petróleo, se regirán por el apartado B. ¿Qué significa esto? Que a partir de 1982 y hasta 1996, todos estos registros de condiciones generales de trabajo, tomas de notas que tengan que ver con cambios de directivas, elecciones de directivas, afiliaciones, estaban depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y los conflictos de carácter laboral entre los trabajadores de Correos de México, telégrafos y los de Pemex tenían que ser resueltos con base en lo que establecía el apartado B. Esto fue superado, como ustedes ya lo deben de conocer, por la jurisprudencia 1 del 96, que ha sido un cisma en el tema de competencia y de reclasificación de las diferentes entidades que pertenecían al apartado B y que han transitado hacia el apartado A. En 1993, dentro de la competencia que corresponde al apartado B o la regulación del apartado B, se integra al Banco de México como su régimen laboral, y derivado de la fracción 13 bis de este propio artículo 123, la banca de desarrollo también es competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por virtud de lo que sus propias leyes refieren. Y vamos a centrarnos en la reforma de 24 de febrero de 2017 en relación con la 1 de mayo de 2019. Después de estas reformas a la Constitución, en los últimos meses y considerando sobre todo el año pasado, hemos tenido reformas a la Ley Federal de Trabajo respecto de trabajadoras del hogar, en el año pasado, este año respecto del teletrabajo, sobre el salario mínimo y sobre la subcontratación, reformas constitucionales. La última es la de 24 de febrero de 2017, que tiene que ver sobre todo con un nuevo modelo de impartición de justicia en materia laboral. Ok, bueno, vamos a regresarnos a la presentación en sus inicios, solamente como esquema y para ejemplificar la problemática. Presento cuál es la estructura de la Administración Pública Federal, y antes de centrarme en la Administración Pública Federal, la estructura del Supremo Poder de la Federación, que ya sabemos que en este ejercicio se divide por orden de aparición en la Constitución en legislativo, ejecutivo y judicial. A su vez, el Poder Legislativo se integra por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. El Poder Ejecutivo, para su funcionamiento, de acuerdo al artículo 90 constitucional, se divide en Administración Pública Federal centralizada y Administración Pública paraestatal. Y el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Vamos a centrarnos en el Poder Ejecutivo, que es el que interesa para el tema de organismos públicos descentralizados. El Poder Ejecutivo, como ya mencionamos, se divide en la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. ¿Qué integra la Administración Pública centralizada hasta este momento? Y la paraestatal nos lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y es la Oficina de Presidencia, las Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados. La paraestatal se integra por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones
las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares de crédito, instituciones nacionales de seguros de fianza y los fideicomisos. De la administración pública paraestatal, ¿qué es competencia o qué relaciones de trabajo se regulan por el apartado A y cuáles se regulan por el apartado B? Primero, por el apartado A, organismos públicos descentralizados por virtud de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace a través de la jurisprudencia 1 del 96. ¿Qué se rige por el apartado B? Las instituciones nacionales de crédito, por virtud de lo que ya definimos, que está establecido en la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123. Fideicomisos también se rigen por el apartado B siempre y cuando la fiduciaria sea banca de desarrollo, es decir, que sea alguna de las instituciones que integran la banca de desarrollo. El ejemplo más común es Nacional Financiera. Cuando la fiduciaria de un fideicomiso público sea banca de desarrollo, ejemplo Nacional Financiera, las relaciones de trabajo entre los trabajadores y el fideicomiso se van a regular por el apartado B. Vamos centrándonos al tema que interesa, organismos públicos descentralizados. ¿Qué dijo la Corte en la jurisprudencia 1 del 96? Que estos organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado A por virtud de encontrarse contemplados en la fracción 31ª o fracción 31, inciso B, punto 1 del apartado A del artículo 123, en donde, pues, sin ser literal, establece lo siguiente, que las empresas que sean administradas directa o descentralizadamente por el Estado se regirán por el apartado A. Y esa ha sido la interpretación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Y aquí quiero citar un ejemplo que nos ocurrió en 2015-2016 en el tribunal con el sindicato o con los trabajadores de un instituto que a lo mejor ustedes ubican, que es el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, cuya sede se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Es conocido como el IMTA. Este instituto es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Semarnat. ¿Y cuál era la inconformidad de sus trabajadores? El instituto, básicamente, la función que tiene es una función de investigación. Se pueden sentir un poquito identificados con este instituto. Y además de investigación, sus investigadores brindan asesorías tanto a empresas públicas como privadas, instituciones también de gobierno, y derivado de estas asesorías, el instituto recibe una remuneración. ¿Cuál era el problema que tenían los trabajadores? Existía un sindicato, más o menos como los que describió Sócrates, nada más que aquí estamos hablando de un organismo público descentralizado, que controlaba al instituto y que impedía que nuevos sindicatos se formaran a efecto de que hubiera una transformación de condiciones generales de trabajo a contratos colectivos de trabajo. ¿Y qué es lo que buscaban con esta transformación de la condición general al contrato colectivo? Lo siguiente. Decían los investigadores que para poder llegar al cargo de investigador, les piden maestrías, doctorados, que estén en el SNI con grado, en los niveles 1, 2, incluso en los últimos niveles. Les piden experiencia de 10, 15, 20 años y su remuneración está topada a una dirección de área. Mientras que la directiva, yo le estoy contando los hechos, no estoy dando todavía una opinión, mientras que la directiva o el consejo directivo de este organismo público descentralizado apenas se les requería la licenciatura y eran puestos de director general adjunto y director general. Es decir, los investigadores decían, yo necesito acreditar mucha experiencia y mi salario va a estar, o sueldo en este caso, va a estar limitado por una plaza presupuestal, cuando el instituto, por mi trabajo, le genera
no recuerdo la cifra, pero debe de ser algo como 80 millones de pesos al año le genera el instituto al gobierno federal, y ese recurso va directamente a la Secretaría de Hacienda. Lo que pedían los investigadores era que, derivado del trabajo y del recurso que generan por su trabajo, pudiera haber una participación para ellos. Lógicamente que el sindicato en ese momento pues no permitía que estos investigadores formaran un nuevo sindicato en defensa de los intereses de los trabajadores. Finalmente, pues se conjuntan los trabajadores para formar un nuevo sindicato, acuden a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, puesto que, de acuerdo a la 1 del 96, los sindicatos de los organismos públicos descentralizados se deben de regir por el apartado A y, por tanto, deberían constituirse de acuerdo a lo que dispone la propia Ley Federal del Trabajo, y el registro se llevaba al cabo en la Dirección General de Registro de Asociaciones. La Dirección General declinó competencia, dijo que ellos no podían conocer de este asunto y que le correspondía al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al Pleno, conocer del registro de este nuevo sindicato del IMTA. Y pues bueno, ya el tema más que jurídico se volvió político. Hubo una llamada del oficial mayor de la Semarnat, efecto de participarnos la inquietud de la creación de un nuevo sindicato en el instituto y de la dificultad presupuestaria que esto implicaría para el gobierno federal respecto de, en su momento, el otorgamiento de un contrato colectivo que pudiera ser negociado periódicamente, a diferencia de, como sabemos, salvo los casos de excepción, las condiciones generales de trabajo no se negocian, se dan por la dependencia y solamente se escucha al sindicato. Así lo establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a diferencia de los contratos colectivos, en donde la Ley Federal del Trabajo sí reconoce una negociación activa. En la práctica, pues sabemos que la forma es diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la toma de nota? ¿A qué le llamo? ¿De mis datos móviles? No, Wi-Fi o datos móviles. Más te vale tener datos móviles. ¿Se puede cerrar su micro, Lupita? Espinosa, porfa. Gracias. Adelante, abogado. Sí, muchas gracias. Ahí está. Pues aquí lo que hubo fue un conflicto competencial en sede administrativa, porque las dos dependencias que tenían la facultad o la posibilidad de conocer del registro de este nuevo sindicato declinaron competencia, y ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ni la Dirección General de Registros de Asociaciones quiso conocer del asunto. A final de cuentas, hasta donde yo estuve todavía en el tribunal, no se hizo el registro de este sindicato, no hubo toma de nota de la dirigencia sindical, y lo único que sí se negoció fue la creación de una curva específica de salarios a efecto de considerar los aumentos de sueldos anuales a los investigadores. Fue una solución que el gobierno federal determinó más prudente. En lugar de que se cree un sindicato y se generara un conflicto interno dentro del instituto, pues generarles esta curva específica dentro de los tabuladores publicados por la Secretaría de Hacienda cada año, para que los investigadores pudieran tener este aumento en las prestaciones económicas. Lógicamente, esto en contra de todo lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como los tratados internacionales aplicables respecto de libertad sindical y concretamente respecto del derecho de libertad de asociación sindical. Casos como el del IMTA, de organismos públicos descentralizados que aún conservan condiciones generales de trabajo, que además están depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hay muchos. Hay otros que han logrado transitar de condiciones generales de trabajo a contratos colectivos, que incluso ya con contratos colectivos se ha permitido esta negociación. ¿Cuál es la problemática actual?
Derivado de algunos asuntos, conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un proyecto con alguno de los ministros para dejar o modificar el criterio contenido en la jurisprudencia 1 del 96. Esto es, que los organismos públicos descentralizados, como originalmente se había definido, ya no se regulen por el apartado A, sino que sus relaciones de trabajo sean reguladas por el apartado B. De momento, que el proyecto ha sido listado en diferentes ocasiones y aún no se ha sesionado, sigue vigente la jurisprudencia 1 del 96, e incluso hay una publicación de los plenos de circuito de la semana pasada respecto de un organismo público descentralizado que todavía resuelven con base en el criterio de la jurisprudencia 1 del 96. Es decir, de momento, los organismos públicos descentralizados, de acuerdo a esta jurisprudencia, se siguen rigiendo por el apartado A, derivado de la competencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió de la fracción 31, inciso B, punto 1. Quién sabe cuánto vaya a durar esto, hasta en tanto no se sesione en el Pleno de la Corte. Les cito aquí y se las comparto junto con el material, el contenido de la jurisprudencia 1 del 96, de la cual, repito, es materia de una posible sustitución de criterio, en donde se determine que los organismos públicos descentralizados se tendrán que regir por el apartado B. Y estamos en 2021, del 96 al 2021, han pasado 25 años y todavía nos encontramos en transición respecto a los organismos públicos descentralizados, en transición del apartado B al A, y ahora ya hay un proyecto que retrotraería esa transición y se volverían a constituir dentro del apartado B. Temas de quienes opinan que los organismos públicos descentralizados se deben de regir por el apartado B se sustentan en un tema netamente de organización y presupuesto. Cito aquí algunos artículos de la Constitución, en concreto el 127, que establece que los servidores públicos de la Federación, de sus entidades y dependencias, entidades, recordemos que se refiere a toda la administración pública paraestatal, dependencias se refiere a la administración pública centralizada, la Secretaría de el Trabajo y Previsión Social es una dependencia, Correos de México podría ser una entidad, más fácil el Instituto Mexicano del Seguro Social es una entidad, no es una dependencia, es una entidad. Los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias recibirán una remuneración adecuada y renunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y nos vamos a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en donde nos dice quiénes están regidos por esta ley, y en la fracción octava encontramos las entidades que tienen que ver con los organismos públicos descentralizados. ¿Cuáles son las conclusiones de los ejecutores del gasto? Que deben de sujetarse al presupuesto aprobado, a los tabuladores de remuneraciones, abstenerse de contratar trabajadores eventuales, y podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales siempre y cuando no realicen funciones equivalentes a las que realizan los trabajadores que tengan plazas presupuestadas. Y estas remuneraciones de las plazas de honorarios no podrán rebasar los límites autorizados. Este es el principal argumento que el gobierno federal, hablando del gobierno federal, ha tenido para que los organismos públicos descentralizados no transiten de condiciones generales de trabajo a un contrato colectivo. El argumento es: la propia Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marcan límites presupuestales que establecen que los tabuladores deberán de sujetarse al presupuesto anual aprobado. Entonces, hay limitantes de carácter organizacional y presupuestal que impiden que anualmente se pudiera negociar un contrato colectivo. Sin embargo, ya hay muchos organismos públicos descentralizados
que han transitado de condiciones generales de trabajo a contratos colectivos. Conveniencias, ya hemos escuchado esta comparación entre el apartado A y el apartado B. Hay muchas. La nobleza que da el régimen contenido en el apartado A respecto de los contratos colectivos de trabajo, respecto de las condiciones generales de trabajo, es evidente. No trataría yo de argumentar en contrario. Sin embargo, era importante recalcar cuál es el argumento visto desde la autoridad, en este caso del titular patrón, hablando de apartado B. Y finalmente, haciendo un cierre, fue muy breve la presentación, me habían dicho que era de 15 a 20 minutos, quería citar muy concreto estos casos y hacer un señalamiento de lo importante que ha sido el Cinvestav para la vida jurídica de México. Hay diversos criterios consultables en el Semanario Judicial de la Federación que se refieren concretamente a prestaciones que el sindicato ha reclamado a través de las instancias jurisdiccionales o judiciales correspondientes a efecto de defender sus derechos como trabajadores. Y vemos algunos criterios recientes que se pronuncian sobre el incremento del 2% anual, otros que se pronuncian respecto de las vacantes y otros que se pronuncian respecto de otro tipo de prestaciones. Es muy difícil ver un órgano auxiliar como lo es el Centro Auxiliar del Instituto Politécnico Nacional, que es un organismo, un órgano desconcentrado, no es un descentralizado, sino que es un desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Es muy difícil ver un sindicato de un centro auxiliar tan trascendente como lo han sido ustedes. De hecho, en mi experiencia profesional, eran al único sindicato que recibíamos en presidencia para hacer este protocolo anual, y además muy interesante, y me queda claro que es un sindicato que realmente defiende los intereses de sus agremiados, que está preocupado por sus trabajadores y que está buscando la defensa de los intereses dada la configuración en materia de trabajo que tenemos derivada del artículo 123. Entonces, con esta breve exposición, sobre todo en un caso directo y conocido por su servidor, que fue el del IMTA, quisiera concluir esta participación reiterando mi agradecimiento, el aprendizaje que me dejó la intervención del doctor Sócrates y del maestro Octavio, y seguir como siempre, mi estimado Juan Gabriel, a las órdenes del sindicato para lo que se requiera. Muchísimas gracias.